los unos a los otros. Esta es la exposición número 25 de este tema. Y en esta mañana voy a hablar como un subtema sobre llevar las cargas. Bueno, este tema lo hemos traído desde los evangelios y a través de las epístolas de Pablo. Y en esta mañana quiero tomar una porción donde el apóstol Pablo se dirige una vez más a los Gálatas para darles un último encargo. Y esto se encuentra en el libro de Gálatas, el capítulo 6, el verso 2, Gálatas 6:2, donde dice la palabra de Dios: sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. Ahora, el resumen de esta carta es que los Gálatas querían regresar a los rituales de la ley y las cargas que la ley les imponía. Pero aquí Pablo no se refiere a que lleven las cargas propias de la ley. Es como si él les dijera: si vosotros legalistas, porque ellos querían ajustarse a la ley de Moisés, tenéis que llevar cargas, entonces en lugar de cargas legales, llevad los unos las cargas de los otros. Ahora, digamos, pero cuando uno dice, bueno, ¿qué son las cargas legales? El apóstol, más bien Jesús mismo, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 23, el verso 4, él les censuró a aquellos religiosos y les dijo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aún con un dedo las quieren mover. Esa era la carga que ellos le imponían, y seguramente, bueno, la de por sí, la ley de Moisés era muy estricta, pero ellos la querían hacer más estricta todavía. Inclusive le aumentaban cosas que ni siquiera estaban reguladas en la ley de Moisés, pero ellos, bueno, querían hacer, la Biblia dice que la ley de Dios es santa, querían hacer más santa la ley, cuando realmente la palabra de Dios no se puede ser más santa de lo que ella es. Tampoco el mensaje se debe hacer más santo de lo que ella es, sino solamente uno lo tiene que tomar en la manera en que está. Ahora mire, aquí, cuando el apóstol Pablo se refiere a sobrellevar las cargas los unos a los otros, aquí la carga literalmente significa peso. Ahora, porque hay en sí una cierta diferencia entre lo que es un peso y la carga. Los pesos realmente sobrepasan la fuerza de aquellos que los llevan, mientras que la carga es proporcional con la fuerza de la misma persona que está llevando esa carga. Ahora, para poder entender mejor a lo que Pablo se refiere en esta escritura de sobrellevar las cargas los unos de los otros, tenemos que examinar el contexto. Ahí mismo en Gálatas, comenzando el capítulo, o sea, en el versículo 1, él les habla, es el último capítulo de Gálatas, y les dice: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Ahora, ¿a qué se refiere este primer versículo del capítulo 6 de Gálatas? Cuando Pablo les dice que si alguno fuere tomado en alguna falta, esto quiere decir que sea sorprendido en el mismo acto, antes que la persona misma se dé cuenta o se percate, o inesperadamente. Ahora, la palabra falta a la cual Pablo se refiere ahí, realmente es transgresión o es caída. O sea, si alguien fuere sorprendido en alguna transgresión o caída. Y bueno, aquí Pablo lo siguiente que dice es que vosotros que son espirituales, o sea, él se refiere, les está dando la encomienda a los que son espirituales. Bueno, esa palabra desde luego para nosotros no es desconocida. ¿Qué es una persona espiritual? Mire, porque muchas veces uno trata de ser espiritual, pero el asunto no es tratar de ser espiritual o mostrarse espiritual, sino ser espiritual. Aquí Pablo no les dice a los que parecen ser espirituales, sino más bien dice a los que son espirituales. Bueno, pero ¿qué es una persona espiritual? ¿Qué es una persona espiritual? Pablo señala que si ellos son espirituales, es decir, si tienen el Espíritu Santo y son guiados por él. Le voy a decir por qué. Porque el apóstol Pablo dijo que el espiritual juzga las cosas por el Espíritu. Entonces, una persona
para que realmente sea espiritual, bueno, lo que la hace espiritual es el Espíritu Santo en la persona misma, de tal manera que pueda discernir, que pueda ver, que pueda juzgar las cosas de una manera espiritual. Ahora, entonces, si una persona es espiritual es porque tiene el Espíritu Santo, y si tiene el Espíritu Santo, entonces va a ser guiado por él. Es a ellos a quien Pablo se está refiriendo y dice: si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes en alguna transgresión o en alguna caída, ustedes los que son espirituales. Bueno, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? Ahora dice que aquellos que son espirituales restauren a esa persona quien ha transgredido o que ha caído. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, ¿qué es restaurar? Mire, el profeta, desde luego nosotros, siendo que estamos creyendo un mensaje de restauración, tenemos que saber qué es lo que es restaurar. El profeta nos dice en la restauración del árbol novio, párrafo 82 y párrafo 84, dice: restaurar significa regresar al dueño anterior o regresar a la condición anterior. O sea, para que una persona sea restaurada es porque esa persona es regresada a la condición anterior. En el párrafo 84 dice: restaurar significa traer de regreso. Entonces, la encomienda que Pablo les está dando a aquellos hermanos que son espirituales es traer de regreso a la persona a la condición anterior en la que se encontraba antes de haber transgredido o caído. Ahora, esa encomienda Pablo se la dio a la iglesia, pero él se dirige a los que son espirituales, aquellos que tienen la capacidad por medio del Espíritu Santo de saber, porque ahorita vamos a ver cómo. Mire, esto es maravilloso, hermano. Tan solo una escritura nos lleva a tantas cosas para considerar. Mire, la palabra, y cuando hablamos de la Biblia, o esta palabra, mejor dicho, que es falta, o más bien restaurar, que es lo que estamos viendo. Mire, en el griego se usa una palabra que tiene mucho sentido. Y muchas veces Pablo usaba a lo mejor un lenguaje hasta coloquial para poder hacer que la gente entendiera eso. Pablo, siendo un hombre que desde luego conocía bien el griego, entonces él, cuando quería decirle algo a la gente, usaba palabras que, bueno, uno las ve en español y uno las entiende, pero cuando va uno a la raíz de eso, entonces eso nos muestra algo más de lo que nuestros sentidos o nuestra vista nos puede mostrar. Mire, el término griego que se usa aquí, se usa de un miembro descoyuntado que se coloca en su lugar, restaurar. Escuche, uno dice: bueno, pero ¿por qué Pablo usa una palabra que usted sabe que aparentemente no tiene nada que ver con lo que él está diciendo? Pero él tiene una razón de decirlo. Le vuelvo a repetir, el término griego se usa para restaurar, es de un miembro descoyuntado que se coloca fuera de su lugar, es decir, desencajado de su lugar o sacado de su articulación. ¿Entendemos eso? Cuando una persona se descoyunta es que, nosotros decimos aquí en México, se le zafa un hueso. O sea, nuestro cuerpo Dios lo diseñó para que todos los huesos, en todo caso, que es digamos la armazón que sostiene todo lo demás, se mantengan unidos. Pero entonces, cuando un hueso se descoyunta del hombro, de aquí, de la muñeca, de donde sea, se sale de su lugar, usted sabe que eso le va a producir un dolor intenso a la persona. Y a menos que ese hueso sea puesto otra vez en el lugar donde pertenece, es que la persona se sentirá bien. Ahora, si los miembros, todos somos parte de un solo miembro, y si un miembro se descoyunta, por decirlo así, o como dice Pablo, se cae, o tiene una falta, o es una transgresión, o una caída, entonces el cuerpo de Cristo no puede estar indiferente. Porque entonces, así como en lo natural, el que un hueso se descoyunte, se salga de su lugar, eso produce un dolor a la persona. ¿Cuándo es
cuando aquel dolor va a ser mitigado, cuando el hueso regrese otra vez a la posición que estaba originalmente antes de descoyuntarse. Ahora, cualquier persona que haya tenido esa experiencia de un hueso o un miembro que se haya descoyuntado, sabe que eso es doloroso. Y mire, todos sabemos que los quiroprácticos a veces no son exactamente las personas más amables que existen. A veces a la persona le quieren acomodar un hueso y por ahí la distraen y de pronto, ¡ay! Y le dan un jalón fuertísimo, que la persona grita de dolor, pero bueno, al final el hueso regresa donde debe de estar. Pero mire, a diferencia de un quiropráctico que en ocasiones de un tirón lo vuelve a colocar en su lugar, Pablo nos dice que empleemos una táctica. ¿Cuál es? Con espíritu de mansedumbre. Eso es maravilloso, hermano. Y voy a decirlo de esa manera porque no encuentro otra palabra de decirlo. Tal es la ternura. Yo creo que esa es la palabra correcta. Tal es la ternura con la que debemos tratar a un miembro de iglesia que ha caído, para al restaurarle a la comunión, al compañerismo, a la confraternidad de los santos. Pero tiene que ser de esa manera. ¿Cómo? Con un espíritu de mansedumbre. Ahora, todos sabemos, porque Pablo nos dice aquí mismo en Gálatas, que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo que obra en nuestro espíritu. Mire, en Gálatas 5, bueno, no voy a leer todos los frutos del Espíritu, solamente voy a leer aquí donde Pablo incluye a la mansedumbre como fruto del Espíritu en Gálatas 5:23. En los versículos anteriores él dice, y los frutos del Espíritu son esto y esto y esto y esto, pero yo llego al versículo 23 donde dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. O sea, esto nos lleva a lo mismo. Pablo les dice, si alguien ha sido tomado en alguna falta, o como decíamos, o en una transgresión, o en alguna caída, ustedes que son espirituales, y son espirituales porque tienen el Espíritu Santo en ustedes, restáurenlo. O sea, aquel hueso descoyuntado, vuélvalo en su lugar, pero no sean, usted sabe, no sean como un quiropráctico que usted sabe que no tiene delicadeza para hacerlo, sino más bien ustedes háganlo con mansedumbre. Y si ustedes tienen el Espíritu Santo, lo cual los hace espirituales, entonces el Espíritu Santo va a producir uno de esos 9 frutos, el cual es mansedumbre. O sea, una cosa encaja con la otra. Ahora, ¿pero qué es mansedumbre? Mire, mansedumbre es aquel temperamento de espíritu, de nuestro espíritu, hacia Dios, por el cual aceptamos los tratos de Dios sin discutirlos. Mire, porque muchas veces nos rebelamos en contra de nuestro propio Creador. Cuando las cosas no suceden en la manera que nosotros queremos que sucedan, inmediatamente el reclamo es hacia Dios. Y entonces surge una gran interrogativa y estamos preguntándole, ¿por qué, Señor? O a veces, y el asunto es que a veces le exigimos una explicación. Pero sin embargo, si tenemos mansedumbre, nosotros cualquier cosa, buena o mala, que nos sobrevenga en la vida, la vamos a aceptar sin disputarla, mucho menos a Él, sin discutirle a Él. Esa es la mansedumbre que el Espíritu Santo produce en la persona. Pero como nosotros ciertamente creemos en nuestro Dios, creemos que Él es el único Dios verdadero, pero no somos personas aisladas, vivimos en una comunidad de creyentes. Entonces el asunto es no solamente que tengamos mansedumbre hacia Él como yo la aceptamos, al aceptar su voluntad. Mire, aún en momentos críticos, hablemos de Job, por ejemplo, que eso lo hemos hablado tantas veces. Job
en esa crisis que él tenía, por la que él estaba pasando, dice la Biblia que Job maldijo incluso el día en que nació. A diferencia de su mujer que le decía, oye, maldice a Dios, oye, si esto es lo que te ha dejado seguir la palabra, seguir el mensaje, pues mejor ya desafánate de eso. Pero Job no tuvo eso. Aún en el Antiguo Testamento, estando bajo la sombra, él mostró mansedumbre. Ahora, entonces, la mansedumbre es ese temperamento de nuestro espíritu hacia Dios, para que nosotros podamos aceptar humildemente todo aquello que venga de parte de Dios, pero también hacia los hombres. Con esta mansedumbre, una persona que la tiene va a soportar humildemente aquello que pudiera recibir, no de Dios, sino de nuestros semejantes. Ahora, eso es tener mansedumbre. Y también esta misma mansedumbre nos hace soportar las cargas que nos imponen los pecados del prójimo. Mire, ¿por qué? Porque la Biblia declara, porque recuerda, estamos hablando de llevar las cargas los unos de los otros. Ya dijimos que carga es peso. La Biblia nos dice que el pecado es un peso para el creyente. En Hebreos, el capítulo 12, el verso 1, Pablo nos dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor una gran nube de testigos, dejando que todo el peso del pecado, entonces el pecado es un peso, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, o como dice otra Biblia, que nos asedia, corramos. Pero sabe una cosa, y hace poco en algunos de estos sermones que hemos escuchado los viernes, cuando el profeta está hablando, él cita esta escritura y Pablo dice, corramos con paciencia. Pero ¿sabe usted lo que dijo el profeta de Dios? Dijo, volemos con paciencia. Ahorita no recuerda el sermón, pero yo recuerdo haberlo oído, hará cosa de unos 2 meses aquí. O sea, volemos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Entonces, debemos de despojarnos de nuestra propia carga o peso para poder sobrellevar el peso o la carga de los demás. ¿Qué carga o qué peso debemos sobrellevar? Mire, el apóstol Pablo nos dice en Romanos, el capítulo 15, el verso 1, mire, en Gálatas dice, vosotros los que sois espirituales, pero aquí en Romanos él les dice, así que los que somos más firmes. Esto es maravilloso, ¿verdad? No solamente que la persona sea espiritual, y yo le digo una cosa, el ser espiritual, eso lo va a ser una persona firme. ¿Qué es una persona firme? Aquella persona que está anclada realmente en la roca, la cual es Jesucristo. Que nada ni nadie lo va a mover. Así que los que somos más firmes, debemos de sobrellevar. Aquí Pablo usa la misma palabra que usó en Gálatas 6:2. Debemos sobrellevar las flaquezas, o sea, las debilidades de los flacos, de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces aquí Pablo, esta es la encomienda que nos está dando, que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y él nos dice que cuando él comienza a hablar en Gálatas 6:1, dice, ¿y por qué lo vamos a hacer? El apóstol Pablo nos dice que nos consideremos a nosotros mismos para que no seamos nosotros mismos tentados. Por eso también Pablo dijo a los Corintios, aquel que piensa que está firme, mire que no caiga. Ahora, entonces Pablo dice, le vuelvo a repetir la escritura,
Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas, o sea, las debilidades de los flacos, de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Ahora, restaurar a un creyente que ha pecado es solo un ejemplo de la obligación más amplia que tienen los creyentes de llevar las cargas los unos de los otros. Mire, porque cuando comenzamos este tema, o sea, aquí no estamos hablando de las cosas celestiales, estamos hablando de las cosas terrenales, de lo que Dios nos demanda hacer los unos a los otros. Mire, y ahorita apenas esto, ni siquiera llevo la mitad de todas las cosas en todo el Nuevo Testamento, de lo que el Señor nos demanda, lo que debemos hacer los unos a los otros. Ahora, el profeta dice en el sermón Hebreos capítulo 6, parte 3, predicado el 15 de septiembre del 57, párrafo 565. Esa es una parte de Dios que está en usted y que puede soportando las cargas el uno al otro. Pero mire, porque a veces uno comienza a fastidiarse y a decir, bueno, es que la iglesia esto y lo otro, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Me refiero, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros para mejorar esa situación? Por eso el Señor nos dice, esa es una parte de Dios que está en usted. Bueno, ¿cuál es esa parte de Dios que está en nosotros? Y que puede soportar las cargas el uno al otro, perdonándonos el uno al otro, como Dios por causa de Cristo le perdona a usted. El Espíritu de Dios en usted hace que usted sea de esa manera. Y cuando Dios estaba aquí en la tierra y llegó a ser usted, llegó a ser pecado, que Él, tomando su pecado, lo llevó y pagó la deuda suya por Él. Dios es paciente soportando nuestras cargas. Esto es maravilloso, hermano. Si el Señor lleva nuestras cargas, ¿qué no dijo Él en Mateo 11? Venid a mí, todos aquellos que estén trabajados y cargados, ¿qué? Que yo os haré descansar. Y luego Él dijo que lleváramos su yugo, porque su yugo es liviano y ligera su carga. Entonces, así como Él nos da descanso de nuestras almas, imagínese usted el descanso que puede sentir una persona, la paz interior en su corazón, cuando sabe que alguien le está ayudando a llevar esa carga, a sobrellevar esa carga por la cual la persona está pasando. Ahora, en el sermón Redención en totalidad y en gozo, predicado el 30 de marzo del 54, párrafo 22. Y yo amo a su pueblo, y yo los amo a ustedes, conciudadanos del reino de Dios. Y yo quiero pararme hombro con ustedes y cargar la carga. Mire, si esa era la actitud que tenía el profeta de Dios, bueno, pues esa debe ser nuestra actitud. En el sermón La Gran Comisión, predicado el 1 de marzo del 58, párrafo 11. Y eso es el por qué me paro con ustedes, hermanos, de esta manera. Para que yo pudiera hombro con ustedes y ayudarles a llevar la carga y soportar el reproche con ustedes con un gozo en mi corazón de saber que me puse al lado de lo que pienso que es correcto, basado en la palabra. Entonces, sobrellevar las cargas a los otros, ¿estará basado en la palabra de Dios? Bueno, eso es de lo que trata la escritura a la cual nos estamos refiriendo en esta mañana. Y finalmente Pablo les dice que al sobrellevar la carga el uno del otro, cumplen la ley, no la ley de Moisés. Mire, esto es maravilloso. Ellos que querían judaizar todavía, que se querían apegar a la ley de Moisés, Pablo les habla de otra ley. ¿Cuál es otra ley? La ley de Cristo. Bueno, pero ¿qué es cumplir la ley de Cristo? Porque Pablo dice, si ustedes sobrellevan la carga el uno del otro, entonces cumplen la ley de Cristo. Bueno, pero ¿cuál es la ley de Cristo? El profeta dice en el sermón En tu palabra, predicado el 14 de julio del 50, párrafo 3. Una persona que vive su vida para sí, vive una vida egoísta. Hermano, eso es tremendo. Una persona que vive su vida para sí, vive una vida egoísta. Debemos vivir para otros.
llevad las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Tenemos que tener un sentir el uno por el otro. Y por lo tanto, cuando usted hace lo que sabe cómo hacer, mire, esto es maravilloso. Y por tanto, cuando usted hace todo lo que sabe cómo hacer, entonces cuando usted se acuesta en la noche, pues usted tiene el consuelo sabiendo que usted intentó lo mejor que pudo. Hermanos, esa es la mejor manera de terminar el día. Sabiendo que usted hizo lo mejor que pudo para que se cumpla la ley de Cristo, para poder sobrellevar la carga el uno del otro. En el sermón La Palabra fue hecha carne, predicado el 3 de octubre del 54, párrafo 184. Yo creo que está en camino. Cuando la iglesia estará tan envuelta en Cristo, el Espíritu Santo, la humanidad tan alejada de ellos mismos que no se ven ellos mismos, no tienen otro motivo sino servir a Dios. Y los pensamientos de ellos progresan. Ellos rechazan las cosas del mundo. Ellos se mueven en el Espíritu, viven en el Espíritu, actúan en el Espíritu, caminan en el Espíritu para así cumplir la ley de Cristo. Entonces, el amor de Cristo en el corazón humano, actuando en el Espíritu Santo, esa grande y maravillosa iglesia irá con poder y deidad, porque deidad será revelada en seres humanos por el Espíritu Santo, trayendo a suceder los pensamientos de la mente de ellos. La iglesia tiene que llegar, donde quiera que esté la novia, si esté en este lugar, en cualquier lugar, tiene que llegar a esta condición. En el sermón Expectación, predicado el 5 de febrero del 61, párrafos 5 y 6. Y ahora, uno puede aprender otra cosa en el desierto que yo pienso que nos pudiera hacer algo de beneficio. En fijarnos en todas esas espinas de cactus. Cuando ustedes ven esas espinas, y yo no creo que habría una máquina que pudiera afilar una así de puntiaguda. Mi hijo pudiera decir amén a eso, porque tuvimos que sacárselas a él todo el día de ayer. Y ahora, si ese pequeño cactus estuviera en mi estado, se hubiera desenvuelto y sería una hoja blanda y hermosa, porque lo que es una hoja enrollada. Y la naturaleza la ha aguzado de esa manera. Esa es la manera en que se protege a sí mismo. Sería bueno para nosotros pensar de eso solo un momento. Dice el profeta, ahora, ponga agua en este desierto y déjela aquí por varios años. Ese cactus saldría con hojas en él. Serían blandas. Y es de esa manera, mira, que voy a hacer un paréntesis. ¿Ustedes se acuerdan que una vez yo publiqué, bueno, los que me tienen agregado en Facebook, precisamente algo como esto, solamente para probar que lo que el profeta dice es verdad? Había una penca de nopal que está supuesta a tener espinas, y ¿sabe usted lo que tenía? Quizá, como dijo el profeta, la cambiaron de una región seca a una región húmeda. ¿Sabe usted lo que tenía la penca en vez de cada espina? Tiene una florecita, unas hojas y una flor. ¿Qué le parece? Porque eso muestra que el profeta está diciendo es verdad. Dice, ahora ponga en este desierto y déjala aquí por varios años. Ese cactus saldría con hojas en él, serían blandas. Y es de esa manera que las iglesias se ponen algunas veces cuando fusionamos sin agua espiritual. Nos enrollamos muy apretados y nos picamos el uno al otro. Pero ponga el agua en eso, lo ablandará y lo hará flexible. Y yo pienso que para eso es que nosotros tenemos iglesias. Es en donde tenemos agua espiritual que nos mantiene dulces y blandos para que Dios pueda usarnos. Y flexibles, no picándonos el uno al otro, sino solamente recargándonos blandamente y dulcemente sobre el hombro del otro compañero. Y cada uno de nosotros llevando la carga el uno y el otro, y así cumpliendo la ley de Cristo. Finalmente, leo en el testimonio de un verdadero testigo, predicado el 5 de noviembre del 61, párrafo del 9 al 12. Estando parado mire, esto es maravilloso. Estando parado en la funeraria a un lado de mi madre, sabe que en esos días la mamá de él acababa de fallecer. Estando parado en la funeraria a un lado de mi madre, viendo tantos pasar, algunas personas que se miraban, tal vez personas como de mi edad, tomando mi mano y decían, Billy, hace mucho tiempo atrás,
Yo trataba de recordar, pero no podía recordarlos. Han cambiado tanto. Tú predicaste en el funeral de mi niño. Tú predicaste en el funeral de mi madre. Tú viniste a mi casa en una noche fría y oscura. Sí, cosas como esas. Esto verdaderamente expresa la palabra del salmista. Creo que él fue que dice, como pan en el agua retornará a ti algún día. ¿Sabes? Eso lo dijo Salmón en Eclesiastés, debe ser. Dice, esto verdaderamente expresa la palabra del salmista. Creo que fue el que dice, como pan en el agua retornará a ti algún día. Y si hubiera sido lo bastante elocuente o hubiera tenido el lenguaje, me hubiera gustado haberles dicho a cada uno de ustedes lo que yo pienso. Pero yo no puedo hacer eso porque yo no sé ni siquiera cómo expresarlo. Pero lo estoy diciendo de esta manera para que ustedes, cada uno de ustedes, entienda lo que quiero decir. Les agradezco de lo profundo de mi corazón. Y cómo la Escritura es cumplida de llevar las cargas el uno al otro y así el uno del otro y así cumplir con esto la ley de Cristo. Entonces, hermano, para poder cumplir la ley de Cristo, uno tiene que llevar a cabo ese mandamiento. Llevar las cargas los unos de los otros, llevar el peso del uno del otro, de aquel que ha transgredido o que ha caído. Dios permita que esta palabra se quede en nuestros corazones y que sea para nuestro beneficio. Pongámonos de pie, Padre. Yo te agradezco en esta mañana, Señor, Dios, porque tú nos hablas de esta manera tan maravillosa a través de tu palabra y de tu mensaje, Señor. Son estas cosas, Dios, estas pepitas de oro que están ahí escondidas, Señor, pero que tú las has revelado a través de tu mensaje, Señor. Te ruego, mi Dios, que esto sea de beneficio para nosotros, Señor, y que nos ayude en nuestro caminar. Ayúdanos, Dios, a ser personas espirituales para poder cumplir la ley de Cristo, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento.